Dale, dale, dale. ¿Pudiste? Bien. ¿Ya tenés la Hola, cuenta? Colo. Buen día. Hola, ¿Cómo andan? ¿todo bien? Hola. Hola, chicos. Hola. Ahora sí, volví. ¿Cómo andan? Bien, Bien, ¿todo ¿y bien? vos? Pero vos, Muy bien, por suerte. La Colo. Hola. Bueno, bien, bien con las pruebitas de límites en general. Bueno, habrán visto que están las notas. Acuérdense, porque lo que me está pasando con las últimas pruebas que tomo es que en lugar de clonar, a ver, los primeros cuestionarios los configuré todo para que no vea la nota esa, porque no es la que corresponde, sino la que vuelco yo después en la planilla, que es otra. Configuré todo bien y después iba como duplicando ese mismo cuestionario y cambiando las preguntas. Y los últimos dos, por nabo, me olvidé de duplicar el que ya estaba bien configurado y armé un cuestionario nuevo. Y por eso algunas cosas como que cambiaron. Por ejemplo, terminaron el examen y me mostró la resolución y las notas, que no era mi idea. Y otros detalles. La nota no es la que vieron ustedes ahí después de haber rendido, sino la que está en la planilla, que es un poquito más alta. Porque acuérdense que para mí aprueban el cuestionario con 6, pero para el colegio eso es un 7. Para el sistema educativo provincial, digamos. Entonces, bueno, hago una especie de conversión para que el que sacó un 6 en el cuestionario tenga un 7 en la planilla. ¿Me explico? Así que bueno, cualquier cosa después miren. Sí, sí. Bueno, arrancamos con un tema nuevo. La última unidad del año. Si capaz que me sobra tiempo, no sé. Es larguito esto igual, si lo quiero dar bien. Que es una primera aplicación y gran aplicación de los límites. Ya vimos vimos la aplicación a lo que es el estudio de la continuidad de una función, y ahora nos metemos con esto que es el concepto de derivada de una función. También un concepto bastante universitario, lo vamos a ver muy por arriba, pero que tiene enorme cantidad de aplicaciones que nosotros, por supuesto, no vamos a llegar a ver, más allá de una bastante productiva. Es un concepto que al principio está vinculado con límites, al principio, porque justamente es una aplicación de los límites, pero bueno, después calculo que 1 o 2 clases me voy a desprender de los límites y no los vamos a usar más y nos vamos a quedar solamente con herramientas propias de este tema. Pero al principio vamos a continuar, insisto, calculando algunos límites y ahora van a ver por qué. Bueno, arranco entonces, esperen que cierro esto.
Derivadas, conceptos, si llegamos, bueno, sí, al final llegué, eso ya lo sé. Construcción de la idea en GeoGebra. Vamos a hacer una construcción de este concepto justamente a partir de trabajar un poquito con el GeoGebra. Esto lo voy a hacer un poco en vivo, así que para entender si demoro un poquito más. Lo que tenemos acá es el gráfico de una función, cualquiera, no importa, ¿sí? Fíjense que en los ejes ni siquiera puse números. Y la primera idea que quiero que conozcan es la idea de recta tangente a una curva. O sea, la palabra tangente, ¿qué significa? Si yo agarro un punto, marco un punto cualquiera en esta función, por ejemplo, ese punto P. El concepto visual de recta tangente. Ojo porque la palabra tangente les va a sonar a trigonometría. Y este uso que le voy a dar a esa palabra no tiene nada que ver con la tangente de la trigonometría. En realidad es al revés. Se llama tangente por esto que vamos a ver ahora. Decimos que una recta es tangente a una curva en un punto cuando tiene este comportamiento. ¿Qué ven de particular respecto de esta recta? Y lo que está ocurriendo acá es que la recta es como que roza a la curva haciendo contacto únicamente en ese punto P. Si yo me acerco, y me acerco mucho, por más que me acerque mucho, 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 siempre van a ver que el único momento en el que la recta hace contacto con la curva es en ese único punto P. Cuando pasa eso, cuando una recta se porta o se comporta así, respecto de una curva que podría ser la gráfica de una función o cualquier cosa, decimos que la recta es tangente a la curva. Y si yo muevo el punto, la recta se acomoda de modo que siempre se respete ese comportamiento. La recta roza a la curva en un único punto que es ese punto P. Podrían, si quieren buscar una analogía, pensar en una rueda apoyada en el piso. ¿Sí? Si una rueda, cuando ustedes ven una rueda apoyada en el piso, teóricamente, si la rueda fuera perfecta y el piso fuera perfecto, habría un único punto de contacto. Bueno, y ahí está ocurriendo una especie de situación de tangencia. ¿Bien? Algo que importante es que en cada punto de la gráfica de una curva, una función, por ejemplo, la recta tangente es única. Por ejemplo, si yo este punto, no sé, lo dejo acá, no puedo dibujar una recta distinta que sea tangente en ese mismo punto. Si yo le cambio la inclinación a la recta, y me va a empezar a cortar en más de un punto, ¿sí? O no va a estar apoyada, digamos, de esta forma en la curva, sino que ya va a dejar de ser una recta tangente. Entonces, en cada punto de una curva, la recta tangente es una sola, no se puede dibujar más de una. Y si cambia el punto, estamos en la misma. Bueno, esta es una idea a la que voy a apuntar. ¿Qué es lo que vamos a tratar de construir en esta clase? Vamos a buscar la manera de, y eso va a derivar en una fórmula, de, dada una función, como podría ser este caso la curva azul, y un punto de su gráfica, como podría ser este punto P, encontrar la pendiente de esta recta, o sea, la pendiente de la recta tangente. Vamos a hacer, insisto, toda una deducción gráfica para concluir en una fórmula que nos va a permitir encontrar la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. Cuando hablo de pendiente, porque a alguno por ahí le suena la palabra pero no está seguro de qué es, acuérdense que en la ecuación de una recta cualquiera, cualquier recta tiene una ecuación que tiene esta estructura. Y igual un número por x más otro número. Y este que acompaña a la x se lo llama justamente pendiente. La pendiente de la recta es lo que le da la inclinación a la recta. ¿Sí? Por ejemplo, una recta de pendiente 0 es una recta horizontal. Una recta de pendiente 1, para que se hagan una idea, es una recta con una inclinación de 45 grados. Si la pendiente es 2, es una cosa así más o menos. ¿Sí? Cuando la pendiente es negativa, la recta en vez de subir baja. Una recta de pendiente negativa tiene que pensar en situaciones así. Entonces, insisto, la pendiente de una recta es el numerito que acompaña a la x en su ecuación y es lo que le da la inclinación
a la recta. Bien. Empezamos entonces con ese proceso de construcción. Espera que me acomodo. Vamos a ocultar esto un cachito. Vamos a ocultar esto un cachito. Para construir eso que buscamos, esa fórmula que me permita encontrar la pendiente de la recta tangente a una función en un punto, vamos a partir de dos puntos de la gráfica de la función. Alejo un poquitito para que se vean. Ahí está. Y vamos a trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Acá. A diferencia de la palabra tangente, que es cuando una recta roza en un único punto a una función, cuando pasa esto, cuando una recta atraviesa en dos puntos a una curva, ¿sí?, se llama recta secante. Entonces, esta es la recta secante. Secante, que también tiene que ver, otra vez, esa palabra la usamos en trigonometría. Bueno, todas las funciones trigonométricas, o muchas, llevan nombre a partir de propiedades geométricas que ocurren en su interpretación gráfica. Por eso, en realidad es al revés, aquello se llama de esa forma por estos motivos. Secante viene de intersecar, de intersectar, de atravesar en este caso. Entonces, esta recta roja es una recta secante a la función. Lo que vamos a hacer ahora es a estos puntos asignarle coordenadas. Esto está acá. A este punto de la izquierda lo vamos a denominar un punto x0 cualquiera, por lo menos en su coordenada x. Y estamos acá. Su respectiva coordenada y, que sería f de x0. Y al otro punto, o sea, a este que tenemos acá, le vamos a asignar una coordenada x, que va a ser la siguiente. Ahí va. x0 más h, donde estoy llamando h justamente a esto que yo me desplacé. O sea, si yo al primer valor de x lo llamo x0 y esa distancia verde la llamo h, lógicamente el otro punto va a ser x0 más h. Estoy como sumando las dos partecitas, ¿no? Con su respectivo o su respectiva coordenada y, que será esta, ¿no? F de x0 más h. Vamos a marcar estos segmentitos que facilitan la lectura. Y ahí tenemos el esquema completito de una función cualquiera, dos puntos de su gráfica y la recta que pasa por esos dos puntos, que es una recta, dijimos, secante a la función. Hay una formulita que nos permite, para cualquier recta, conociendo dos puntos de la misma, calcular su pendiente. La pendiente de la recta, estas fórmulas las nombro, aunque técnicamente, o sea, seguro que las usaron y cuando las nombre les tiene que sonar. La pendiente de la recta que pasa por dos puntos conocidos es la diferencia de las y sobre la diferencia de las x de esos dos puntos. Esta fórmula les debería sonar porque la han usado, no sé, por allá por tercero, por cuarto. Insisto, es una formulita que nos permite encontrar la pendiente de una recta conociendo dos puntos de la misma. Donde los puntos en cuestión serían, bueno, uno sería el punto x1 y 1, y el otro sería el punto x2 y 2. Los puntos cualesquiera. En este caso, estos puntos son los que tengo yo marcados sobre el gráfico, es decir, este y este. O sea que mi x1 podría ser x0, o sea, esto de acá sería lo que en la fórmula está como x1, esto sería lo que está en la fórmula como y1, y entonces esto sería lo que está en la fórmula como x2, y esto sería lo que en la fórmula va como y2. Con lo cual, si usamos esta fórmula, podríamos expresar la pendiente de esta recta que está dibujada acá, de esta recta secante. Y nos va a quedar lo siguiente, y ahora vuelvo un cachito al Power.
nos queda que la pendiente de esta recta secante, la que corta en 2 puntos, se puede escribir de esta forma. F de x0 más h menos f de x0 dividido h. ¿Por qué me quedo h abajo? Y volvemos al GeoGebra. Porque cuando yo hago esto menos esto, fíjense que los x0 se cancelan. x0 más h menos x0, esto se cancela con esto y me queda solamente h. ¿Sí? Entonces, cuando restamos las y, donde estaríamos expresando esto, y a eso lo dividimos por la diferencia de las x, que es esto, se forma la pendiente de esta recta que pasa por estos 2 puntos. Y es lo que acabamos de escribir en el Power. Bien. Una cuestión ligada a la notación, a la escritura. Fíjese cómo llamé a esto. Ahí. Ahí va. M sub RS. M de pendiente, porque es como se suele llamar a la pendiente en una recta, y abajo RS de recta secante, ¿no? O sea, la pendiente de la recta secante, que pasa por esos 2 puntos, es esta expresión que tenemos acá, que viene de la fórmula que recordé hace un ratito. Muy bien. Ahora, el problema inicial no era este. El problema inicial era, yo quería la pendiente de una recta que sea tangente a la gráfica de la función, no secante. Esto no tiene nada nuevo en definitiva. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando esta h, esta separación que tenemos acá, la hacemos tender a 0. Es decir, la vamos a achicar. Vamos a agarrar ese segmento verde y lo vamos a ir achicando y lo vamos a ir apretando hasta que prácticamente desaparezca. Por eso hablamos de hacer tender a 0. Cuando h tiende a 0, hay muchas consecuencias en este gráfico. Este puntito de acá, que es x0 más h, se va a empezar a mover para allá, acercándose a x0. ¿Sí? Porque yo estoy haciendo que h sea cada vez más chiquitito. En consecuencia, este punto de acá se va a empezar a mover por el gráfico de la función y se va a empezar a ir acercando cada vez más al punto inicial. Y por supuesto, esto de acá se va a desplazar hacia abajo y se va a ir acercando a f de x0. Entonces vamos a ver ahora, que voy a hacer estos movimientos que acá señalé, qué es lo que pasa con la recta secante cuando hacemos ese movimiento. Entonces, insisto, voy a reproducir en forma visual las consecuencias de tomar un h que se vaya acercando cada vez más a 0. Cuando h tiende a 0, fíjense cómo h se va achicando, el segmento verde se hace más cortito, y lo que dije, no, lo que dije hace un ratito, ¿no? Las coordenadas estas sobre x y sobre y se van acercando. ¿Y qué pasa con la recta secante? Se va transformando de a poquito ¿en qué? En una tangente. En una recta tangente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, cuando yo parto de una recta secante, con una separación entre los 2 puntos que llamo arbitrariamente h como sobre el eje x, y hago que esa h tienda a 0, o sea, se acerque cada vez más a 0, sea cada vez más chiquitita, lo que ocurre es que la recta secante se transforma en recta tangente. ¿Sí? Y si yo quiero hacer que algo se tienda a 0, eso tiene olor a límite. Por eso digo que en la idea de derivada está, por supuesto, la idea del límite dando vueltas. La manera, entonces, de alguna manera, poder reproducir la pendiente o expresar la pendiente de la recta tangente es hacer el límite, cuando h tiende a 0, de la pendiente de la recta secante que ya tenemos escrita. Cuando ya insisto a esa expresión que expresa o que representa la pendiente de la recta secante, le aplico un límite con h tendiendo a 0, o sea, hago que h sea cada vez más cercano a 0, el resultado de eso es que la recta secante se transforma en recta tangente, entonces la pendiente de la recta secante se va a transformar en la pendiente de la recta tangente.
Y así deducimos entonces el primer y gran resultado de esta unidad. Y ahora vuelvo al GeoGebra. Donde justamente dejamos plasmado eso por escrito. Si hacemos que h se acerque a 0, es decir, h tiende a 0, entonces la recta secante se transforma en recta tangente, rosa en un solo punto, y su pendiente va a ser, y ahí tenemos entonces que la pendiente de la recta tangente es el límite, cuando h tiende a 0, de toda la formulita que habíamos que dedujimos en el caso anterior. ¿Bien? A ver, esto que hice, chicos, no es algo que ustedes tengan que hacer. Lo que yo hice fue hacer una deducción súper teórica que con que la hayan más o menos entendido es suficiente. No piensen que en algún momento van a tener que ustedes producir una deducción de este tipo porque no formaría parte de nuestra materia. No se asusten por eso. Si una parte no entendió, después le pego una segunda miradita y si algo no queda claro, por supuesto que me pregunta. La idea es, insisto, que hayan entendido un poquito el procedimiento, de cómo se construye esta fórmula. En definitiva, esta es la fórmula objetivo de todo esto y la que vamos a usar. ¿Sí? Y va a la página, vamos a la página siguiente, donde eso... bueno, una cuestión ligada a las palabras nuevas, ¿no? A este resultado, ¿sí? A este límite, con todo eso que tiene adentro, se lo conoce como derivada de la función original en el punto x0. Derivada de f de x en x0. Y se lo expresa, se lo escribe de una manera sintética, como se muestra en pantallita. F palito, F' se lee eso, F', cuando se habla de F', se habla de la derivada de la función f, en el punto x0, por eso adentro del paréntesis está este valor x0, ¿no? Que en un caso, trabajando en un caso concreto, como vamos a mostrar ahora en un ejemplo, x0 es un número, ¿no? Entonces, destaco lo más importante. La derivada de una función en un punto x0 es el resultado de este límite que está escrito ahí. Y esto que está acá se lee derivada de f en x0 o bien f' en x0. La prima es el palito. Son las dos formas en las que se verbaliza ese símbolo de ahí. Bueno, teniendo ya el resultado, entonces, en definitiva, insisto, en la práctica, esta es la fórmula que vamos a usar. Vamos a hacer algún ejemplito concreto para que vean esto cómo funciona. Vamos a calcular la derivada de esta función f de x igual x al cuadrado menos 2x en x igual 3. Es decir, en otras palabras, para que se vayan amigando con las formas de escribirlo, f' en 3. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, esta formulita de acá, ¿sí? Donde ahora x0 no es una cosa genérica, sino que es un 3. Entonces, lo que me va a quedar es esto. La derivada de esta función f en 3 es el límite cuando h tiende a 0 de la función en 3 más h menos la función en 3 dividido h. ¿Sí? O sea, la única variable que tiene que quedar en este límite es la h, que es la que después van a hacer tender a 0 como en cualquier límite. Todo lo demás tiene que transformarse en números. Bueno, ahora hay que calcular o ver qué representan estos dos términos, ¿no? Bueno, tengo que poner algo concreto porque la función f acá no es una función f desconocida, es una función bien concreta que está dada en el enunciado. Así que vamos a ir calculando esas piezas a ver qué ponemos en su lugar. Bueno, empecemos con lo más fácil, donde dice f de 3. Acá. ¿Cómo calculo f de 3? Reemplaza las X por 3. Exacto. ¿Sí? F de algo es reemplazar a X por algo. ¿Sí? Eso es el sentido amplio. Bueno, f de 3 va a ser entonces 3 al cuadrado menos 2 por 3, que da, bueno, 3. Y donde dice f de 3 más h, la idea es la misma, chicos. F de cualquier cosa es reemplazar las x por esa cosa, sea un número, sea una letra, sea no sé, cualquier cosa
que haya dentro del paréntesis en una función, el argumento, nos están pidiendo que reemplacemos a las x por eso. ¿Sí? Entonces, donde dice f de 3 más h, lo que yo tengo que hacer inicialmente es reemplazar a las x por 3 más h y ver qué pasa. F de 3 más h entonces va a ser 3 más h todo al cuadrado, porque acá dice x al cuadrado, menos 2 por 3 más h. Lo voy a trabajar un poquitito esto, voy a eliminar los paréntesis, voy a tratar de achicarlo, ¿sí? Bueno, haciendo el cuadrado de binomio en este primer término, y distributivo por acá, nada más que eso, voy a llegar a una versión más accesible por ahí de f de 3 más h, que es esta. ¿Sí? 3 más 4h más h cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es volver a escribir este límite, que en definitiva me va a arrojar el resultado que yo quiero, poniendo en lugar de f de 3 lo que me dio, y en lugar de f de 3 más h, lo que me dio. A ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, ahí hice el reemplazo. Obviamente, fíjense que se cancelan estos 3. Y me queda en definitiva un límite sencillito, en h, que inicialmente devuelve una determinación del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Pues yo reemplazo y me queda 0 arriba y 0 abajo. Bueno, hay que resolver ese límite, como ya saben. Por eso digo que al principio de derivadas se usan mucho los límites. Factor común h arriba, acá es sencillito esto de salvar. Para simplificar las h's, y después volver a reemplazar y llegar al resultado entonces que es 4. O sea que la derivada de esta función en 3, me dio por resultado 4. Y es lo que devolvió este límite. Y lo que tenemos que hacer ahora, para que todo tenga un poco de sentido, es darle una interpretación visual a esto. Porque esto tenía que ver con algo de la recta tangente, bueno, vamos a darle esa interpretación, ¿no? Esta función, cuya derivada en 3 me dio 4, significa que en la gráfica de la función, si yo dibujo la recta tangente a la altura de x igual 3, fíjense que estamos a la altura de x igual 3, la pendiente de esta recta es 4. O sea, este 4 que yo acabo de obtener como resultado es la pendiente de la recta tangente a la función en cuestión, a la altura de x igual, bueno, el valor de x en el cual estamos trabajando, que en este caso fue 3. Bien, bueno. Esta es una de las clases que por ahí amerita pegar una segunda mirada para alguno que diga, uy, me perdí un poco en alguna parte o no me quedó la cosa del todo claro. ¿Sí? Son conceptos nuevos. Yo trato de darle un sentido. Yo, por supuesto, que como hacen en muchos colegios, podría haberles tirado la fórmula así mágicamente. Bueno, se llama derivada de una función en un punto A, y les pongo la fórmula ahí, límite de... Pero a mí tirar fórmulas que no tienen un porqué o que no tienen ni idea de dónde salieron, no me gusta. Me parece algo memorístico. Por eso me gusta siempre con este tema hacer la deducción de la fórmula. Me parece mucho más productivo. Que vean de dónde sale y por qué la fórmula es así y no es otra. Pero eso, por supuesto, conlleva más dificultades porque hacen que el tema al principio parezca más espeso. Después, ahora en un ratito voy a subir la guía junto con la clase y les pongo en el grupo qué es lo que pueden ir haciendo con esto. Son todos ejemplos como más o menos el que acabo de hacer. Bueno, cualquier duda, chicos, me escriben, como siempre. ¿Sí? Les mando un abrazo y nos vemos el Ok, dale, gracias, Colo. Dale, chao, Gracias, profe. profe. Gracias. Chao. profe. Buen fin, che. Chao.